La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, en su 90 aniversario, entrega sus premios en su 14ª edición. Uno de los galardonados es uno de los economistas sin duda más mediáticos y más populares ahora mismo en España, como es el profesor de la Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana, que ha aceptado atendernos muy amablemente a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonio José, a vosotros, a Periodista Digital, y nada, pero bueno, de mediático y esto, nada, en absoluto. O sea, aquí currante, picapedrero y bien, ¿eh? Gracias a vosotros. Decíamos mediático. Se suele decir habitualmente que la economía es esa ciencia lúgubre. Cuando hace años, cuando estábamos haciendo la carrera, incluso nos decían en la carrera de periodismo, bueno, el periodismo económico solo funciona, solo interesa en época de bonanza, que la gente sigue la economía para ganar dinero en bolsa y cosas así. Sin embargo, estamos viendo que ahora, en una época de crisis durísima, hay muchísimo interés por lo que tienen que decir los economistas. Usted es un habitual de los medios, hay otros muchos economistas, unos cuantos economistas, que realmente la gente, el público no interesado normalmente en economía, les está siguiendo. ¿Por qué en esta época de crisis precisamente hay tanto interés en lo que tienen que decir los economistas? Sí, hay un aspecto que yo no creía que ocurriría, que es prácticamente la economía está desplazando al fútbol, ¿no? Casi a nivel, digamos, de importancia y en lo que serían los medios de comunicación. Hombre, yo creo que desde luego la situación de crisis es una situación como muy complicada. La gente seguramente, cuando se hablaba en el año, y yo lo hablaba y lo escribía en el año 2007, que decíamos algunos, cuidado, que esto está un poco caliente, no hacía mucho caso, y luego han visto que aquellos augurios que no eran muy buenos, pues al final, pues bueno, se han acabado realizando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora la gente pues tiene una preocupación, es aquello de que la crisis antes la veías a distancia, antes veías que, por ejemplo, igual sabías de alguien que se había quedado en el paro, ahora lamentablemente lo estás viviendo en tus propias carnes, en tu propia casa. Entonces yo creo que hay un momento de una gran preocupación por parte de todos con respecto a la economía. Entonces, bueno, de lo que se trata, yo creo que en España, y precisamente yo me alegro mucho de ir viendo a compañeros míos, a grandes y ilustres profesores, maestros, economistas que van explicando, coincidiremos o no coincidiremos, pero vaya, en cualquier caso yo creo que entre todos estamos haciendo una labor divulgativa, una labor también algo pedagógica, cada uno bajo su punto de vista. Yo siempre digo que yo, aunque tenga mi manera propia de expresarme, pero que yo no pontifico nunca, por tanto quiere decir que yo digo lo que yo creo, pero igual la manera de decirlo, pues dices, hombre, este tío está pontificando, no, y entonces ahí a veces tengo discrepancias con algún compañero, pero bueno, le aprecio, le admiro, le respeto, él las tendrá conmigo, pero creo que entre todos estamos sumando. Cuando yo hacía la carrera, un profesor de economía nos decía, los economistas solo acertamos a posteriori. Sin embargo, usted ha dicho, y es verdad que gente como usted y otros economistas, desde años antes de que estallara esta crisis, llevaban advirtiendo de ella. ¿Por qué no se les quiso escuchar? ¿Por qué hay esa reticencia a quien avisa, oye, que viene una crisis? Sí, yo recuerdo que en el año 2007, incluso el otro día que estaba ordenando papeles y cosas en el despacho de casa, me salían cositas mías y me salía algún artículo publicado en algún periódico económico en donde yo ya en 2007 estaba diciendo cuidado que este año en verano hemos comido langosta, pero el año que viene seguramente comeremos sardinas. Lo recuerdo este artículo porque además tuvo varias réplicas, ¿no? En el sentido, digamos, de que lo publiqué con distintos títulos y retocado en varios medios. Pero fundamentalmente yo creo que en el 2007, cuando decías algo así, te tachaban de antipatriota, ¿no? Y entonces eras, me decían, no, es que este es un facha, es que este... Bueno, entonces ahora cuando yo voy diciendo es que lo están haciendo mal y es que la cosa está mal, ahora me dicen que sí soy de izquierdas y tal. Bueno, yo soy el mismo, siempre he sido el mismo. Lo que ocurre es que yo creo que hay que ser crítico y los que en el año 2007 decíamos que las cosas no iban bien, Antonio José, es que realmente lo estábamos analizando. Yo tengo la gran suerte, que es un hobby para mí, que analizo pues muchas cuentas anuales, balances, cuentas de resultados. Cada año analizo el IBEX 35, todas las empresas del IBEX 35, lo cual me da una perspectiva global de la economía española. Analizo también lo que sería el sector del fútbol, que es un sector, digamos, muy genuino. Analizo sectores como el de la construcción, la distribución alimenticia, el sector químico, el sector de distribución, bueno, distintos sectores, con lo cual tengo una composición de lugar, digamos, como bastante adecuada. Y entonces yo ya veía que había, digamos, como una hinchazón de la deuda, había lo que luego se ha dado en llamar la crisis de deuda, y entonces el problema que había era que estábamos invirtiendo, pagando sobreprecios y con mucho endeudamiento. Y
y esto a la larga revienta. Me llama la atención, por ejemplo, el caso Bankia, en donde precisamente el juez Elpidio José Silva, pues uno de los puntos que dice es que se pagó un sobreprecio por el Banco de Florida, y bueno, y eso es el llamado fondo de comercio, que era una hinchazón en los precios. Ni entro ni salgo en esta operación, pero yo advertía, y además dando clase de economía financiera y contabilidad a mis alumnos, yo advertía de que se estaban pagando unos precios que eran estratosféricos por lo que eran compañías. Había operaciones corporativas que no tenían, aunque me dijeran los expertos que había mucho valor razonable, pero que no tenían cimientos, no había solidez detrás de esta operación, y a la larga todo eso se ha demostrado. Y cuando había una empresa como Inmobiliaria Colonial, que por cierto no andaba lejos de aquí y estaba haciendo operaciones corporativas pagando grandes precios, elevados precios, y además con un gran fondo de comercio, yo decía, cuidado, porque esto es una inversión que se tiene que recuperar y hay mucha deuda, y efectivamente no me equivocaba, ¿no? Por tanto, creo que hay que hacer un poco caso, porque cuando dices algo no es que sea gratuito, sino que lo tienes fundamentado. Claro, vemos que usted está hablando, ni más ni menos, que es una burbuja que incluso ya desde la crisis, la burbuja de los tulipanes antigua, deberíamos haber aprendido algo. Sí, pero es que yo creo que el hombre y la sociedad, pero el hombre, cuando digo hombre, mujer, ¿no? El individuo es como gregario, ¿no? Entonces tú ves que tu vecino hace una cosa, pues tienes que hacer lo mismo que tu vecino, y entonces en definitiva todo el mundo se lió a comprarse una casa, a comprarse un piso, a comprarse un apartamento, venga a jugar con una hipoteca, otra hipoteca, y eso que hay que pensar siempre es que yo me estoy endeudando hoy, que las cosas van bien, pero que voy a tener que pagar la deuda el día de mañana, y las cosas seguramente no irán bien. Por tanto, lo que tengo que hacer es ser lo suficientemente mesurado e inteligente como para decir, siempre de endeudarme de acuerdo con mi capacidad de endeudamiento, pero no en el momento bueno, sino pensando en lo que puede ser el momento malo. Te quería preguntar un tema que ahora está de máxima actualidad, que es, bueno, sobre todo a raíz de la entrevista de Aznar, que ya venía de antes, este reproche de que hay que bajar impuestos, mientras que el gobierno dice que, bueno, que no le queda más remedio que no bajarlos, incluso subirlos. 30 subidas de impuestos llevábamos en un año. ¿Realmente tiene razón el gobierno cuando dice que no puede bajarlos, o realmente sí se pueden bajar? No, el gobierno se ha equivocado totalmente. Primero porque el gobierno demuestra, y en esto coincidiré o no con José María Aznar, ¿no? Pero el gobierno demuestra que no tiene una personalidad propia, es decir, el gobierno incumplió todo el compromiso que tenía. Además lo decía de esta manera, el compromiso electoral, el compromiso con el electorado, y entonces el gobierno aumentó impuestos, pero es que esto lo hizo, digamos, en frío, a bocajarro, prácticamente al cabo de 3 días que había tomado posesión. Se han equivocado porque en el primer trimestre de este año 2013 la recaudación de los tributos ha descendido de 39.000 millones de euros del año 2012 a 36.000 millones de euros, con descensos en el IRPF, impuestos sobre sociedades, en el IVA. Por tanto, quiere decir que las cosas no van bien. Se equivocaron, y se equivocaron, digamos, que mucho, largo y tendido. Entonces yo creo que al día de hoy, para un poco de contagiar de optimismo a la sociedad, al contribuyente, a la ciudadanía, habría que rebajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, rebajar sería volver por lo menos a los niveles que estaba cuando llegó el Partido Popular al gobierno. Y luego hay que entender que fundamentalmente el tejido empresarial español es de pequeñas y medianas empresas, y las pequeñas y medianas empresas no pueden gozar de estructuras de privilegio fiscal como las grandes compañías, que pueden jugar con lo que sería pues zonas de baja tributación, y entonces ahí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para que paguen menos impuesto, y además en el IVA, en todo aquello que pudiera no aumentarse e incluso bajar, estupendo. ¿Esto qué significaría? Que habría un dinamismo por parte de la gente, que habría consumo, que habría más tiendas que no cerrarían, por tanto evitaríamos los cierres de tiendas, que habría menos empleados que se irían al paro, por tanto estaríamos atajando la hemorragia del paro, e incluso sería factible que se recuperaran puestos de trabajo. Por tanto, si a esto le uniéramos una bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social, de momento yo creo que empezaríamos a arreglar la economía. Pero si no lo hacen es porque ellos están siempre con la obsesión de que aumentando impuestos se aumenta recaudación, y la situación al día de hoy es de una gravedad extrema. Lo que pasa es que el gobierno tiene un problema, que no pise el mundo real. Yo he venido aquí hasta este rincón tan maravilloso de la Fundación Mapfre, andando por el Paseo del Prado, por el Paseo de Recoletos, hablando con la gente. Por tanto, quiero decir, teniendo contacto con la realidad. El gobierno no tiene contacto con la realidad. Bueno, usted, permítame decírselo, no quiero parecer pedante, pero usted ha descrito la curva de Laffer perfectamente.
Y una curva de Laffer que, curiosamente, FAES en su revista publicaba un artículo de Laffer diciendo eso mientras el gobierno no subía los impuestos. Y ya ha empezado a dar claves para bajar el paro. Aparte de atacar los impuestos, ¿qué más se puede hacer para atajar el paro? Estamos hablando de 6 millones y de estudios que están diciendo que vamos a llegar a los 6,8 millones de parados. Sí, hombre, en principio, digamos, si no hay perspectivas de crecimiento económico, sino más bien de decrecimiento económico, y las empresas están más que en encefalograma plano, están en caída, entonces yo creo que aquí vamos a tener un problema de paro importante. El problema de paro importante se va a agudizar también porque a día de hoy hay una serie de expedientes de regulación de empleo de empresas como, por ejemplo, Bankia, 3.500 personas, La Caixa, 3.000 personas, Santander, 3.000 personas. Por tanto, quiere decir que esto va a vomitar demasiada gente al paro, pero hay que pensar que cada puesto de trabajo directo, cuando, por ejemplo, una entidad bancaria cierra una oficina, automáticamente la señora de la limpieza que está haciendo la limpieza de esta oficina deja de hacerla, y el electricista que arregla los problemas eléctricos que hay y de instalaciones en esta oficina deja de trabajar. Por tanto, quiere decir que vamos a tener un problema inducido también de desempleo. Entonces, bueno, yo creo que en principio nos vamos a acercar al 28-29%. No querría hablar del 30%, por tanto hay que hacer algo, y lo primero que hay que hacer es, más que discutir y elucubrar sobre una ley de emprendeduría, yo creo que lo que hay que hacer es una ley de empresas. Pero hay un problema, que la economía no se reactiva a base de leyes, la economía se reactiva a base, pues, de darle ahí fuerte y fundamentalmente de buscar alicientes para los empresarios. ¿Quién crea empleo en este país? Las empresas. ¿Qué empresas? Las grandes de un lado, pero sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Si la pequeña y mediana empresa tiene ahí unos contratos de seguridad social que son relativamente aceptables, e incluso durante un periodo de 2 años se da como una bonificación total, ¿qué significaría esto? Que se contrataría gente. ¿Por qué no hay más gente trabajando? Porque a la empresa le cuesta el 35% de la seguridad social, lo cual es una barbaridad. ¿Qué pasa también con el impuesto sobre la renta? El trabajador cobra 700 euros, pero para la empresa igual son 1.000 euros. Por tanto, quiere decir que en definitiva hay un coste ahí fiscal muy importante, porque todo el impuesto sobre la renta está recayendo fundamentalmente, el grueso del impuesto sobre la renta, en los rendimientos del trabajo, con lo cual esto qué quiere decir, pues que estamos castigando al trabajador. Y además tenemos unos tipos de impuestos sobre la renta que son inasumibles. ¿Y por qué son inasumibles? Son inasumibles porque nos encontramos con un tipo marginal del 56% en España, en Cataluña en concreto, a partir de 300.000 euros, cuando en las pasadas Navidades, en el fin de año del 2012, se debatía en Estados Unidos el problema del precipicio fiscal. En ese momento se tomó una decisión que fue una decisión, salomónica, y que al final se asumió y se aceptó. ¿Cuál era? Incrementar el impuesto sobre la renta para rentas a partir de $400.000 al año al 39,6%. Miremos dónde está Estados Unidos, miremos dónde está España. Usted ha escrito mucho, ha tratado mucho, ya lo ha citado, el fútbol, la famosa burbuja de fútbol. Usted la conoce mejor que nadie. Ha afirmado en más de una ocasión que nuestro fútbol, este fútbol, las estrellas, esta mejor liga del mundo, se nos está muriendo, como lo definió el periodista Javier Ares, en relación con contratos firmados con Prisa y Mediapro. En principio, ¿es el principio del fin para clubes como el Real Madrid y el Barça? No, vaya, yo creo que dentro de lo que sería la situación del fútbol, que es una situación económicamente precaria y desde el punto de vista financiero yo diría que muy inestable, yo creo que si hay 2 clubes que en principio no tienen problemas y no van a tener problemas, siempre que las cosas se hagan bien y con mesura, son el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Por tanto, creo que los 2 clubes en principio no tienen problema. Lo único que yo creo que el conjunto de la Liga tiene que reestructurarse, reinventarse y fundamentalmente, sobre todo, vender la Liga de las Estrellas en el mundo. Es algo que no hemos sabido hacer. El conflicto televisivo entre una cadena y otra, pues esto lamentablemente yo creo que perjudica al fútbol español, pero sobre todo desde la Liga de Fútbol Profesional lo que habría que ver sería propiciar una centralización de los derechos de televisión y una explotación conjunta, y sobre todo hacer que la Liga fuera como más competitiva. Es decir, la Liga nuestra no se ve en Estados Unidos, por ejemplo, apenas se ve en Estados Unidos, no se ve en Japón. Los japoneses me dicen que quieren hacer cosas, pero aquí que no hay manera
manera de poderlo hacer. Hoy, por ejemplo, de un doctorando de coreano de la Universidad de Seúl me ha enviado un correo electrónico porque quiere hacerse eco de una serie de estudios míos y quiere hablar conmigo, encantado de la vida, y precisamente sobre el tema del fútbol español, porque es un apasionado. Por tanto, yo creo que nosotros tendríamos que reinventar un poco el fútbol español para hacer que los clubes tuvieran músculo financiero, que lamentablemente no lo tienen. Es decir, los clubes de fútbol españoles sobreviven mal, sobreviven de una manera como muy tensa, y luego también el problema que tienen es que, bueno, al igual que el Estado español, ¿no?, el volumen del gasto es insoportable. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es realmente mesurar tu gasto, y es claro, el gran gasto, ¿dónde está? El gran gasto estaría en el gasto de personal, ¿no? Por tanto, quiere decir en los salarios de los jugadores, lo cual obligaría a hacer como una devaluación, ¿no? Por tanto, quiere decir que el fútbol se tiene que reajustar y a partir de ahí buscar una reducción de gastos y un incremento de los ingresos para intentar, bueno, entrar en zona de superávit. Sí, pero hemos visto justo que el intento de los ingresos ha sido a través de contratos que obligan a los clubes a jugar a horas muy tardías para complacer a las grandes cadenas de televisión. Sí, pero ahí ya BBVA, que es patrocinador de la Liga, BBVA ya ha dicho, oiga, estos horarios no los quiero, porque claro, estos horarios, yo que soy un futbolero rematado, pues claro, el problema es ir un domingo a las 10 de la noche al estadio, por ejemplo, o un domingo a las 12 del mediodía. Los tiempos han cambiado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, tenemos que buscar horarios que sean compatibles con el ocio de cada cual, con la actividad profesional y por tanto horarios racionales. Está bien. Yo soy muy consumidor de fútbol televisado, por tanto, cuando estoy en casa me va de miedo tranquilamente, pero entiendo que entonces estamos viendo lo que sería gradas despobladas y esto es malo, Antonio José. Claro. ¿Y quién es el culpable de la burbuja que hay en el fútbol? Bueno, yo creo que el culpable han sido los propios clubes, los propios directivos, han empezado a gastar, tenían ingresos, cobraban los ingresos de televisión anticipadamente lo de varios años. Yo creo que le ha pasado es que lo mismo que a las cuentas del Estado, al Estado, a nuestros gobernantes, es decir, a la que entra algo de dinero te empiezas a emborrachar, y creo que, bueno, yo por ejemplo soy, digamos, en la grada soy aficionado o soy corazón apasionado, pero arriba cuando estás en el palco tienes que ser mente fría. Por tanto, hay que intentar compensar una cosa con la otra. Sí. Y bueno, quería terminar con una cuestión, volviendo a la burbuja, al paro, a todo eso que hemos hablado ya. Vemos que es el trabajo en B, el trabajo en negro, la economía sumergida. Vemos que desde el gobierno se dice hay que atajar la economía sumergida. Son muchos millones de euros que se escapan por ahí, pero otros dicen, cuidado, que si no fuera por esa economía sumergida, millones de familias estarían pasando mucho peor. Entonces, ¿qué es? ¿Un problema? ¿Una tabla de salvación? ¿Cómo hacemos? Hombre, es un problema la economía sumergida, pero gracias a la economía sumergida yo creo que no hay un estallido de lo que sería la tensión social, ¿no? Por tanto, lo que creo es que hay que preguntarse más que castigar a la economía sumergida, que hay una parte que será la economía, digamos, tangencial, la economía no lícita, no legal, pero yo creo también que hay que preguntarse por qué hay tanta economía sumergida. Si alguien se lo preguntara, se darían cuenta de que no únicamente es por un tema de evasión de impuestos, sino que también en gran manera está influyendo lo que es la burocracia, que creo que sería mejor hablar de la burocracia, ¿no? Como antaño se decía. Lo digo porque para que un señor pueda montar una empresa necesita una serie de sandeces impresionantes, de permisos, etcétera, de costes que no sirven absolutamente para nada. España tiene un problema, y España tiene el problema de que a día de hoy hay vigentes 200.000 normas jurídicas. Un país que tiene vigentes 200.000 normas jurídicas es un país de chorizos y un país de corruptos. Por tanto, ya vaya esto por delante, porque en la medida en que haya tanta ley, la ley se está haciendo para castigar a la ciudadanía. Por tanto, quiere decir que en definitiva, multa por aquí, sanción por allí, y luego hay unos dineros que van por no sé dónde. Por tanto, lo que hay que hacer es, de alguna forma, derrumbar lo que sería todo ese statu quo tan excesivamente legalista, hacer las cosas como muy fáciles y que montar una empresa sea una cosa de 24 horas y ya está. Y por tanto, entonces, ¿qué pasaría? Claro, es que el empresario se tiene que preocupar de todo, de estos papeles, de los otros papeles, de este permiso, del otro permiso, y el empresario lo que se tiene que hacer realmente es preocupar de ser empresario, no de estar todo el día con la burocracia, con Hacienda, con la Seguridad Social, con la Inspección de Trabajo, con el otro y tal, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que hemos cargado a las empresas de una manera que ser empresario en España no tiene ningún estímulo. Por tanto, por eso hay economía sumergida, y yo creo que el gobierno, en vez de decir vamos a castigar, el gobierno, es que yo creo que hay algo que nos tendríamos ya que empezar a mentalizar el pueblo, que es que el gobierno está a nuestro servicio, y por tanto el gobierno tiene que ser gente salida del propio pueblo para que conozca la realidad y que diga, hombre, mira, hoy hay este problema y este otro, vamos a arreglarlo. Pero claro, como resulta que en el gobierno la gente
gente que está en el gobierno y en la clase política en general es gente que nunca ha vivido el mundo real, pues claro, entonces ellos no saben qué es llegar a final de mes y tener que pagar, y además tener el empresario el lunes por la mañana, no es que se tenga que preocupar de la fabricación o de lo que sería un desarrollo de una molécula, ¿no? Se tiene que preocupar de si el 190, el 790, el papel el papeleo todo esto nos perjudica. Bueno, don José María Gay de Líbana nos ha demostrado una vez más por qué es uno de los economistas más populares y más conocidos por el público español. Muchísimas gracias por su conocimiento, su simpatía y por atender a Periodista Digital. Honor tremendo a Periodista Digital, a todos. Les digo ahí mirando a la gente, ánimo, saldremos de esta, no pasa nada, va a ser durillo, pero saldremos. Adelante, gracias, y gracias a Periodista Digital. Antonio José, gracias. Marian, gracias.